Bienvenidos nuevamente a otro programa de Husmeando y Derrumbando. Es un gusto volver a estar platicando con Samu. El día de hoy me gustaría comenzar diciendo que es interesante que el fin de trimestre en la UAM nos ha dejado todos onceados, todos Mm, zarandeados. Hemos estado de alguna u otra forma chambeando en el trimestre de manera bastante intensa. Digo, no nada más Samu, no nada más yo, sino los compañeros en general del servicio hemos estado mm. a full de cosas. Pero pues ya estamos de vuelta, ¿no, Samu? Ya estamos retomando actividades, ya estamos retomando programas. ¿Cómo estás? Pues bien, pues sí, como dices, el fin de trimestre en la UAM es horrible porque pues, estás estresado. De hecho, pues la semana pasada fue como que ya terminamos de entregar todo y te dio, como que te relajas y de repente te das sueño y es como de ya acabó el trimestre, ya puedo descansar. Y se nota un poco porque estoy un poco despeinado, pues ya puedes dormir más, ¿no? Pero pues sí, Sí. ya el trimestre ya de la UAM, ya. Adiós hasta el 4 de marzo. Es cuando volvemos y pues ya, ahorita vamos a andar estas semanitas a full con los nuevos capítulos. Como ya ven, ya se publicó el de Indiana Jones, que fue pues una saga bastante importante para el cine y también para la gente, y pues también es importante, ¿no? Para la historia. Y pues hoy vamos a seguir casi casi con este rumbo un poco egiptoso, solo que desde otra perspectiva. Y pues, aunque otra película, ya es Cuaresma, espero que no hayan pecado tanto el 14, pero pues es con nadie más que Moisés, ¿no? Así es, precisamente una película que en el año del 98 DreamWorks dijo, ay, de una vez vamos a lanzar esta obra. Es una obra muy bonita, me gusta mucho la animación de este estilo, lo que es el Camino hacia el Dorado, lo que es Sinbad, lo que es José el Soñador, incluso, que también es como de estas películas. DreamWorks se aventó una animación bellísima, por ejemplo, también está esta de Spirit, Corcel Mm, Indomable. mm. Ay Dios, son de esas películas que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué fueron un fracaso? Pero pues también 98 fue un año muy complicado. Bueno, básicamente todo el fin del siglo XX y principios del XXI fue unos años muy complicados, ¿no, Samu? A nivel social y a nivel mundial. Sí, digo, por un lado la Guerra Fría había acabado, Ujú. Estados Unidos salió victorioso, les gustó, ¿no? Y también pues muchos cambios en Europa, sobre todo en Europa del Este, cayó el comunismo, en Yugoslavia las guerras yugoslavas, pues en sí también el mundo estaba cambiando, la digitalización comenzaba, el internet estaba naciendo. Y también en el mundo del cine, pues tuvimos éxitos como Titanic, Salvar al Soldado Ryan, Men in Black. Y en la animación, pues lo mismo, ¿no? En el 95 había salido Pixar con Toy Story, la primera película animada por 3D. Y Disney estaba también en una época no muy buena. Bueno, sí estaban buenas, tenían buenas películas, pero estaba por acabar, estaba por llegar la época pues de experimentación con, por ejemplo, Vacas Vaqueras, Lilo y Stitch, que pueden ser buenas películas, pero ya no fueron unos éxitos como Mulan o La Bella y la Bestia. Y DreamWorks estaba igual, estaba intentando entrar un poco al nicho de animación que está dominado por Disney. Y pues antes de hacer Shrek o hacer películas en 3D, estaban también con la animación 2D. Como tú dijiste, ya películas como Sinbad, ¿cuál otra? José el Soñador. Eran películas, pues digamos que tocaban la parte bíblica o la parte histórica de una forma para niños, también Spirit. Pero creo que la que más ha calado es Moisés, por justamente lo que mencionas, la animación y yo diría la forma en que adaptaron la historia de Moisés a un formato que pudieran ver todos, ¿no? No solo que fuera visto como por los adultos, como las viejas películas de los 50, sino que fuera también entendido por los niños, ¿no? Ay, pero yo iba a hablar sin ser activo. Algo que creo que también tenemos que tener bien en cuenta en esto de DreamWorks es que recientemente se acababa de crear este estudio. Es un estudio que apenas estaba empezando a decir, mira, ya estoy aquí, estoy. Y digamos que sus trabajos anteriores, que no eran muchos, pero pues habían intentado como tener esta presencia, ¿no? Ants
que había sido la Mm. competencia directa de Bichos, fue apabullada, la gente fue todavía dijo como, ah, sí, y luego, y después José el Soñador, que va en esta línea de animación, creo que tiene todavía más recepción que El Príncipe de Egipto, pero pues es digamos, un estudio completamente nuevo para ese momento, o sea, es su segunda película. Sí. No hay gran trabajo atrás, creo yo, previo a estar experimentando con esta animación. Sí, creo que lo más relevante que tenían era que estaban respaldados por Steven Spielberg y creo que también Tom Hanks. Entonces era una buena base, pero a nivel de animación no tenían trabajos destacables, ¿no? El Ants es buena película, pero pues no, es una película no muy para niños, o sea, sí la pueden ver niños, pero la verdad los temas que tratan son más para adolescentes y ya adultos. Entonces, pues obviamente, en cambio a Bichos, que es para toda la familia, pues obviamente iba a perder, ¿no? Su José el Soñador no la he visto, pero pues no conozco muy bien la historia, entonces no puedo decir nada de esa película. Pero de Moisés yo creo que fue una película bastante, digamos, no sé si creo que fue bastante pasó bastante inadvertida en los noventas, pero ya hoy en día como que con esta idea de la nostalgia y también de revisitar viejos trabajos como El Gigante de Hierro, pues se ha revisitado estas películas y pues la verdad es una película muy buena en el apartado visual, en el apartado de historia, todo es una película bien hecha. Que se toma en serio, toma con respeto hasta cierto punto no diríamos la cultura egipcia, sino el relato bíblico, el relato del Antiguo Testamento, que es lo que debemos también centrarnos, porque hay una gente que dice, no, es que Egipto no era así, no, pero es que si nos damos cuenta, si nos basamos en la Biblia, es lo que dice la Biblia, o en el caso la Torah, que es la Biblia judía, entonces pues también debemos tener en cuenta eso, ¿no? Aquí posiblemente entremos en conflictos bien intensos, pero creo yo es el momento de hablar de esta parte que a muchos no les gusta, que es historia de la religión, porque para algunos esta historia del éxodo no es otra cosa más que una adaptación de un folclore judío, egipcio judío, porque es para algunos historiadores de esta parte es como, pues es la evolución de algo que pasó en Egipto y que los judíos dijeron, ah, pues pasó y entonces eran nuestros ancestros y lo vamos a tomar como nuestro. Pero ¿qué pasó realmente? Pues en Egipto se supone que en los años de lo que estamos hablando es el gobierno de Ramsés I, el Grande, Ujú. el gran Ramsés, gobernador de estos territorios. Se supone que de acuerdo a lo que sabemos en estos lapsos históricos que han sido resguardados, su hijo es uno de los primeros en plantear la idea del monoteísmo, o sea, Ramsés Ujú. II. Ramsés II le dice a todo mundo en Egipto, ¿sabes qué? Solo existe un dios y entonces vamos a solo adorar a Amón, el dios del sol. Amón se vuelve el dios principal, el dios único, y de hecho se le empiezan a dar estas atribuciones que tiene el dios judío, que es todopoderoso, que es Ujú. omnipresente, que etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso los egipcios dicen, a ver, espérate, tenemos como 125 dioses como para que me vengas a decir que nomás puedo dar a uno. La gente no estaba acostumbrada, fue un cambio cultural demasiado abrupto, no fue como lo esperaban. En cuanto acaba el gobierno de Ramsés II, todas esas referencias a un solo dios se eliminan, lo sabemos ya hoy en día por lo que se ha descubierto en las excavaciones, y lo poco que sobrevive de ese único dios se entiende que pues fue un intento, no funcionó, muere Ramsés de Faraón y el que sigue dice, regresense a todos los dioses porque como que eso, que no más un dios. Se cree que de aquí pudo haber surgido esta idea de que en algún momento Ramsés pudo haber sido influenciado por alguna persona y entre el texto bíblico que ya como tú lo decías tiene el Torah nos dice que fue su hermano. Su hermano tiene un nombre que ahorita no me acuerdo exactamente cuál era, pero no era Moisés. Ya el término judío de Moisés viene después, que significa elegido o ungido, al igual que Yeshua, ¿no? Y entonces viene a ser el salvador de estos territorios que, bueno, no creen en un Dios, no creen en que solo existe una fuerza. Nos vamos a ir y vamos a buscar un territorio donde nos permitan seguir esa creencia de un solo Dios. Eso es lo que dicen los historiadores de la religión. Insisto, no es para meter controversias ni nada, ¿no, Samu? Ujú. Pero es importante que lo hablemos porque entonces nos permite entender de dónde va a surgir esta historia que más adelante se va a volver Moisés. Sí,
de hecho, pues es importante entender el contexto de tanto del antiguo Egipto como como de la propia Biblia o la Torá, porque la Biblia y la Torá son libros muy muy viejos, tienen la Biblia 2000, bueno, la Biblia católica 2000 años, el Nuevo Testamento y ya la Biblia judía creo que unos 3000 o más. Entonces, como tú dices, hay que separar, yo diría que hay que separar lo mitológico de lo real, ¿no? Algo que muchos deben tener en cuenta en la Biblia, está casi casi en la misma sintonía que los relatos griegos o los relatos romanos, esta mitología, en la que los dioses intervienen a cada rato en en la vida humana, es lo que debemos tener en cuenta. Entonces sí, este, hay bases históricas para creer esto, sí, pero no debemos tomarlos en serio ni tanto lo bíblico ni como lo histórico, porque a fin de cuentas pasó hace mucho tiempo y no sabemos bien si lo estamos interpretando bien. Pero aquí lo que me gusta de la película es esta parte de que representan bien Egipto, salvo podemos tener discrepancias sobre los esclavos, pero representan bien esta magnicidad que sabía sobre las construcciones, sobre las pirámides, sobre los jeroglíficos, o sea, es un gran contraste entre la cultura hebrea y la cultura egipcia, y no es como que los pongan a los malos, o sea, tal vez casi hasta el final pues sí ponen a Ramsés como un terco, pero en sí no sientes o sea, sientes que representan al Egipto como era. Ya podemos entrar en debate si los representan bien o no, si los ponen como los malos, eso da igual. Pero en parte a las edificaciones, a la cosmogonía egipcia la representan bastante bien. Sí, tienes toda la razón. No, no hay algo que a mí me llamara más la atención que precisamente eso, la representación, por ejemplo, del templo de Luxor, que posiblemente no sea la mejor históricamente hablando, posiblemente se construyera después, pero aún así que esté ahí presente, que por ejemplo esto que es los pasillos de los templos, perdón, de los palacios del faraón, pues se ven bastante impresionantes, se ven muy bien y de hecho te da esa sensación de, pues ya estoy en el desierto, ¿no? Esta como bruma de la tierra, de la arena volando, Ujú, te permite adentrarte también en esto. Es un espacio desértico, sí, pero ¿por qué viven ahí los egipcios? Y ellos se ujú, llamaban a sí mismos Milagro del Nilo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los dioses los protegían, les daban todo y al final de cuentas, esta historia que crea DreamWorks, pues es impresionante desde la narrativa, hablándola como una historia para niños, porque realmente está ujú, pensada para niños, ¿no? No es como tú lo decías antes, que es más para adolescentes. Aquí sí dijeron que sea entendible a los niños y que los niños se lo puedan llevar lo más relajado posible. Hay una historia que quiero abordar, que es posiblemente el por qué se hizo esta película. Se dice que estaban en una reunión los principales líderes de DreamWorks en ese momento, que es Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, si no mal recuerdo, y Dave Hafen. Los tres estaban ujú. sentados hablando de qué proyecto iba a seguir. Y Katzenberg dijo, oye Spielberg, ¿y por qué no te avientas los 10 mandamientos? Y Spielberg dijo, pues es que ahorita yo ando pues, en otras cosas, ¿no? Estaba preparando la saga de Alien, estaba trabajando con Ujú, Terminator. Entonces dijo, no, yo no podría. Pero Gaifen dijo, pues vamos a hacerlo, pero no con personas, vamos a hacerlo animado. Al cabo, este nuevo estudio pues estaba planteado para lo animado. Entonces, animado. pues aventarlo así fue para mí un gran acierto. Porque tú dices que no has visto a José el Soñador, o el rey de los sueños, como también le llaman, pero para mí es otra también una narrativa que de hecho viene a ser una precuela de esta película, Mm, si lo queremos ver desde lo religioso, ¿no? Si lo queremos ver desde lo animado, pues nada más es otra historia, pero ya religiosamente hablando, pues sí es el cómo llegan los judíos a Egipto, y aquí ujú. es como salen de Egipto, ¿no? Y nada más como para cerrar esa parte que creo que es importante entenderlo, ¿no? Spielberg dijo, va, yo les aviento o les consigo los compositores de la música. Tiene una Ujú. música maravillosa, a mí me gusta Sí, mucho. bastante buena. Sí, digo, es una película bien hecha y sobre todo acerca de una manera diferente a la religión a las personas. A diferencia de películas como digo Moisés, que es creo que de los 50 o mediados de los 60, que es un clásico del cine, pero es una película bastante larga. Y pues está medio, pues,
a menos que entiendas bien los conceptos bíblicos, no vas a entender completamente la película. Aquí no necesitas conocer 100% el relato del Éxodo para entender a la historia de Moisés, te la van contando poco a poco. Eh, es una buena adaptación del relato abrámico, y también en la forma en la que manejan las plagas, creo que a nivel técnico es una buena, es muy bueno. O sea, la forma en que representan las plagas, el río haciéndose sangre, las cigarras, la lluvia de fuego, es bastante bueno. Y a pesar de que es para niños, tiene toques siniestros hasta cierto punto. Para mí la escena que más se me queda en la cabeza es cuando pues el Espíritu Santo, no sabría cómo decirlo, viene por las almas de los infantes de Egipto, ¿no? Es una escena muy dura para un niño, pues no te llega a traumar, pero pues sí te deja un poco como con mal sabor de boca porque dices son niños, porque los mata. Pero también es esta parte de que pues para los judíos o para el relato abrámico, para la Biblia, Egipto era un opresor. Ya podemos entrar en debates, como bien dices, la historia de la religión, pero al menos en la película lo representan bien, lo representan hasta diría con respeto, ¿no? No es como que dijo Dios, voy a matar a sus infantes porque si no, o sea, aquí te explican el por qué llegó a ese punto, ¿no? Por qué se llegó al punto tan drástico de hacer eso. Es bastante bueno, ¿no? Y también el hecho de que creo que incluso no te dejan a Moisés como cuestionándose si está bien lo que hace, o sea, no es como de que yo soy el elegido de Dios, yo tengo la razón, no, o sea, también se ve su duda, porque a fin de cuentas, aunque él venga del pueblo judío, a fin de cuentas Ramsés es su hermano. O sea, él fue hermano, crecieron juntos, vivieron juntos, y pues obviamente va a tener cuestiones sobre eso, ¿no? Se va a cuestionar el por qué hace esto y si está bien. Sí, claro, porque creo que no voy a ver esa duda hasta la película de Éxodo, que apenas hablamos también hace un rato. Éxodo tuvo también esta duda de Moisés de si es correcto o no, incluso tirándole como la locura, ¿no? La gente lo Ujú, veía hablando solo, la gente, y aquí Moisés es, pues, ¿de verdad será correcto? ¿De verdad debería hacerlo? ¿Por qué me lo está pidiendo? ujú. Creo que la escena que tú mencionas del ángel, incluso esta que estamos viendo de la partida del mar, Ah, sí. también son bastante impresionantes, ¿no? Creo que lograr esa impresión para un niño, pues es bastante sencillo, pero ya cuando esas escenas traspasan el tiempo y dices tú, a un adulto también le queda marcado esto, es cuando Ujú. dices, está bien hecho, o sea, no Sí. hay otra forma de decirlo. Sí, sí, o sea, es una película bien hecha y no, y mucha gente diría que es como para propaganda, para instruir la religión. Yo digo que no, porque Moisés, nos guste o no, forma eje en todas las religiones bueno, en las religiones monoteísticas, en el Islam, en el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo es Bien dicho, bicho. la religión originaria. Entonces, conocer la historia de Moisés hasta cierto punto es conocer la historia de la cultura occidental, porque a partir de esto es donde viene ya los reinos de Israel, se dan los reinos de David y también pues bueno, o creo que fueron antes, no me acuerdo. Ahí no me hagan mucho caso en eso, pero pues ya los territorios de Israel se colonizan por los judíos, lo que daría lugar en adelante al nacimiento de Jesús y también un poco a la expansión tanto del judaísmo como del cristianismo a toda Europa, ¿no? Vas Entonces bien, vas bien este, en la narrativa, ¿eh? ajá, o sea, entonces en este aspecto la historia de Moisés es casi un eje esencial en la cultura occidental, bueno, en la cultura cristiana en la época medieval y ya posteriormente el Renacimiento, o sea, todo surge aquí. O sea, a partir de aquí es cuando ya empieza esta parte de construirse la idea de un profeta o de los profetas, del hijo prometido, de la tierra prometida. Entonces, en la historia de Moisés es clave para entender también la historia del mundo posterior al cristianismo. Tal vez en su época no, porque pues en esa época estaba más los griegos, los persas, los egipcios, no estaba dominando la parte pues politeísta, numerosos dioses, pero ya cuando por fin se establece el monoteísmo en Europa y en partes de Asia, sobre todo en el Imperio Bizantino, ya es que toma más relevancia estas historias, ¿no? Y también con el surgimiento del Islam. O sea, nos guste o no esta historia, el origen de Moisés, la historia de Moisés, es relevante en nuestra cultura. Por más ateo que seas, es relevante.
Sí, claro, porque al final de cuentas se vuelve cultura general, ¿no? No importa en qué parte del mundo occidental te encuentres, todos saben quién fue Moisés, o por lo menos Ujú. la referencia de haber sido lanzado al río, que te recojan, va a ser una constante en el mundo occidental. Porque, por ejemplo, yo que les doy clase a los chicos que están preparándose para los exámenes de Comipemso de la universidad, pues hablar del mito de la fundación de Roma es dar muchas referencias a Moisés. Hablar, por ejemplo, también de cómo se funda una ciudad como la Ciudad de México Tenochtitlan es también entender cómo estos mitos de unión nos llevan a entender. Es obvio que pasó algo que no es tan, ¿cómo decirlo? Tan fantástico, que Ujú. ocurrieron tantas cosas como inexplicables. Pasó algo más, pero ellos construyeron esa narrativa para decir, sí, pero pasó porque esto tenía que ser así para que nosotros fuéramos elegidos. Y está Exacto. bien, al final de cuentas son tradiciones de unión, de cohesión, que nos llevan, tú lo dijiste, a crear otras cosas después, los reinos, por ejemplo, que después Mahoma viniera a Jerusalén y dijera, ah, es que aquí llegó Moisés y aquí se sentó, y entonces Ujú. aquí donde se sentó escribo el Corán. El Corán. Muchos no lo saben de este lado del mundo, ¿no? Los que no son islámicos dicen, ah, pues es que a ellos no les interesa. No, créanme que sí, incluso Jesús no es tomado a la ligera en No, el mundo no, no, no. musulmán, es otro profeta importante, no es hijo de Dios, es profeta. Y aún Exacto. así, pues tenemos todavía estas peleas de, no, es que mi religión es más importante, o no, yo cristiano soy mejor. Ujú. No, creo que algo que nos dicen los Simpson en un capítulo cuando Bart se vuelve el elegido es, pues todos venimos de lo mismo, somos la misma familia o la misma cosa, surgidas de Ujú. las mismas raíces, pero a alguien se le ocurrió decir, es que yo soy mejor, ya me voy. Pues, digo, Ahí ahorita está. tocando ese tema, es un poco importante también porque la cultura islámica, nos gusta, ¿no? También tiene orígenes paganos, o sea, tiene orígenes de los filisteos, tanto, y también de Egipto. Los Este, fenicios, por ejemplo. exacto, los fenicios, o sea, también la forma en que el cristianismo se extendió por Europa fue gracias también a las fiestas paganas de los romanos. O sea, todas las religiones hasta cierto punto, bueno, al menos las religiones occidentales, porque las religiones orientales sí tienen diferencias, vienen pues se construyen en base a diferentes cosas. Ah, te tomo un poquito de acá, te tomo un poquito de acá, bla, bla, bla. Y voy formando mi propia cosmovisión del mundo. Lo que tú mencionas, de esa división que se cree tener un poco sobre el Islam, el judaísmo y el cristianismo son bastante pues ridículas. Digo, en la Edad Media pues lo puedes entender porque muy poca gente tenía acceso a la escritura y tenía acceso a la lectura, ¿no? Pero ya en Así nuestros días seguir mencionando que somos diferentes es prácticamente seguir cometiendo los mismos errores. La política hablar sin también conocer. juega parte importante de esto, ¿no? En este aspecto de mantenernos divididos. Pero sí, esta película creo que lo logra bastante bien porque no ves algo. O sea, obviamente lo judío está porque pues Moisés era judío. Pero no ves algo así como que digas, ah, esto es cristiano, esto es islamista. No, o sea, es una historia pura. O sea, la historia trata de ser lo más pura posible sin meter como cosas que no le corresponden, sin meter anacronismos. De esta forma logras hacer que la película se sienta como pues algo para el mundo, no solo para un público en general. Por ejemplo, creo que la comparación que podría hacer es los 10 mandamientos de este señor, que se me olvidó su nombre, de este actor, en los años 60 cuando sale, Ajá. sí hablan mucho de es que el pueblo judío, es que los elegidos, es que somos los buenos, es que... Ujú. y aquí no, aquí sí te dicen los judíos son un pueblo, los egipcios son otro pueblo y la historia se desarrolla así, no te van diciendo y las tradiciones y lo que hay que comer y lo que hay Ujú. que es muy, como tú lo decías, es bien distinto a los 10 mandamientos donde te dicen, no, así no, es así, y la tradición judía es así, y te quedas así. Entonces Sí. sí se vuelve tan lineal y tan marcado. Sí, sí, y ese es el problema, porque cuando tratas de meter anacronismos o tratas de meter tu cuchara, pues haces que la gente se aleje de este tipo de películas, ¿no? Digo, Ujú. ahorita que es Cuaresma van a poner un montón de películas sobre estos tiempos, ¿no? Y también hay que analizar la importancia un poco de la película a nivel religioso, porque pues ¿por qué la ponen en Cuaresma y no en otras épocas? Y es que el Éxodo es base para la Cuaresma, digo, Para la es Pascua. para la Pascua, exacto, o sea, es base para la Pascua. Y nos gustó o no, la Pascua es una tradición occidental, que tanto cristiana como judía, que hoy en día ya se le ha dado
más significados, ¿no? O diferentes formas de afrontarla. Ujú. Pero para los que son creyentes o para los que la siguen, esta película puede ser buena opción para que digas, si tienes un amigo que no sea tan cristiano o no sea tan pues, tan devoto de la religión, pues oye, vamos a verla, es una película buena. Es una buena película para verla y entender hasta cierto punto la historia de Moisés. Digo, las películas de la Segunda Guerra Mundial son tan exitosas, obligan a la gente a preguntarse y a cuestionarse y a investigar. O sea, por algo estudiamos historia, ¿no? Y creo que esta película es lo mismo. Siento que también se ha perdido mucho esa oportunidad de pues, tomar historias bíblicas y adaptarlas, ¿no? Digo, creo que la más difícil sería la de Jesús. Ya los Beatles hicieron un comentario de eso y los funaron. Pero hay buenas historias, como la historia, por ejemplo, de David. La historia de David puede ser como una buena historia de Marvel, incluso. Perdón por la blasfemia, pero podría ser incluso estar a la par de una historia de Marvel, porque es el camino del héroe. La historia de David es el camino del héroe. Derrota a Goliat y se vuelve grande. Entonces, no hay que ver a las historias bíblicas como algo malo. Tenemos que buscar también la forma de adaptarlas a estos tiempos. Y hasta cierto punto ayudaría, porque incluso Moisés no quiere destruir Egipto. O sea, no te da a entender, sí voy a destruir Egipto. No, él no quiere destruir Egipto. No está esta división, o sea, está la división de sí, somos diferentes, pero somos iguales. O sea, solo creemos diferentes cosas. Y creo que eso falta hoy en día como de tenemos que dejar de dividirnos, aunque digan que están diciendo inclusivos, seguimos siendo divididos por raza, por religión, y a pesar de que decimos queremos incluirlos, no, o sea, es como de, me voy a funar aquí, pero siento que hoy en día es como de, el incluir es destruir la cultura occidental, y creo que eso no es del todo bueno, porque nos gusta o no, Occidente es parte esencial de la humanidad. Así somos una parte de un todo. Y Ujú. nada más para rescatar el comentario que habías dicho hace rato, que no quiero dejar pasar, pues el paganismo ha estado presente y se ha mezclado con Ujú. tantas creencias que, por ejemplo, muy pocas personas se ponen a pensar, bueno, ¿y por qué los carnavales? Ah, Pues sí, tú lo decías, ¿no? ¿De dónde viene la cultura griega? Del del Mediterráneo. ¿Qué hacían los Mediterráneo. griegos? Hacían las fiestas dionisíacas, las Ujú. bacanales. Y entonces, pues las bacanales llegó la iglesia católica y dijo, no, 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 no va a ser nada más por un Dios, sino va a ser porque vamos a celebrar la humanidad y después a celebrar a Jesús. Entonces, Ajá, el sacrificar al cabrito ya no es al cabrito, ahora es de esperar que se sacrifique Jesús por nosotros y sí, nos limpie nuestros pecados. Por eso, los carnavales son antes del miércoles de antes. ceniza. No más por eso. Sí, sí, justo lo que mencionas, los carnavales. Digo, el más famoso es el de Brasil, digo, el de Río de Janeiro. El carnaval de Río de Janeiro es el más O el de famoso San de... Marcos en Italia. Ándale, o el de San Marcos. Y como tú dices, la religión forma parte esencial de la cultura, occidental y diría que incluso de todo el mundo. Digo, nuestro calendario, está en base al calendario cristiano. O sea, por algo tenemos vacaciones en Pascua. Bueno, la UAM no, pero La por algo UAM se no. tiene, por algo, Navidad nos lo dan, nos dan Cuaresma, nos dan el día de Pascua. Nos guste o no, el calendario de Occidente está basado en el calendario cristiano. Igual el islamista, igual el chino. La religión forma parte esencial de las personas o del mundo, aunque hoy en día pensamos que no, porque pues con toda la tecnología que tenemos, digo, no, pues es que ya dejamos atrás eso. Y es que no, la espiritualidad siempre es algo que el ser humano ha buscado para entender el mundo. Y hasta cierto punto es necesaria, porque no puedes, porque si explicamos todo racionalmente, aquello que eh, racionalmente nos va a volver locos. Digo, todavía no entendemos la antimateria, pero aún así está ahí. Entonces, lo que les quiero decir es que no se casen con la idea de la religión es mala. O sea, la gente religiosa no es mala en sí misma. El problema son los fanatismos. O sea, y no solo aplica para las personas religiosas, aplica para todos. Ya seas científico, ya seas maestro, ya seas político, si te vuelves un fanático, eso ya es cosa de la persona, no de la mentalidad o no de lo que cree. O sea, por algo nació el pintor austriaco, ¿no? El fanatismo llevado a su máxima expresión. Claro. Por algo hoy el abuelito favorito de todos los abuelitos tiene tantos seguidores.
es por el fanatismo, ¿no? Digo, ya sabrán de quién hablo, ¿no? Entonces, no se casen con ideas y también adéntrense a estudiar la religión, no desde la perspectiva espiritual tal vez, pero sí analicen sus historias y compárenlas con lo que se sabe, ¿no? Para que puedan Exacto. entender por qué surgen. Porque, También, por ejemplo, buscar libros como La Rama Dorada o el análisis, el Dios de los dioses, libros que ujú, te permiten entender cómo ha sido la evolución del pensamiento humano, no desde una religión en específico, sino desde el cómo el ser humano también ha evolucionado tecnológica y metafóricamente y ujú, nos ha llevado a decir, bueno, es que pues antes sí necesitábamos muchos dioses, hoy ya no, o ya hoy no. tú puedes creer en lo que tú quieras también y eso es una parte de esa evolución mental del ser humano y que en algún Oh, momento decían, por ejemplo, los anarquistas como Bakunin, no es que Dios vaya a desaparecer, es que va a evolucionar en otra cosa que ya tal vez el ser humano va a necesitar más que la noción concreta de un Dios, sino otra cosa que nos va a llenar esa necesidad de saber, no estoy solo, me escuchan. digo, voy a poner un ejemplo, ahorita que estamos en Egipto. Ellos adoran a los gatos. Y hoy en día Internet adora a los gatos. O sea, Exacto. o sea, es una forma de adaptarlo. O sea, incluso los que vieron Oppenheimer, esta idea de crear una bomba capaz de destruir todo es jugar a ser Dios. O sea, la religión está muy presente en nuestro mundo. Eh, pues hoy en día, igual como tú dices, hoy endiosamos a diferentes personas. Digo, las waifus, para los que son otakus, endiosan a una waifu. Eso no es... hay cosas que decimos no son religiosas, pero parecen casi casi una religión. Digo, Sí, Pokémon. O sea, Pokémon tiene una gran fanbase que es esencial. Entonces, pues lo que queremos decirles es que vean la película y también ábranse a nuevas ideas y ábranse a estudiar estas cosas que les pueden parecer como retrógradas. Y yo decía que no, o sea, la religión no es mala hasta cierto punto. no es... todo en exceso es malo, tú lo has dicho Exacto. bien. Todo llegando a a esos límites de qué está pasando, cómo está pasando, ya es un punto de no, no, no. Sí. No podemos tolerar la intolerancia, pero tampoco podemos ser intolerantes ante lo que no conocemos. Hay que conocerlo. Me decía un Ujú. maestro a mí en la prepa, no puedes criticar lo que no sabes hacer o lo que no Sí. conoces, tienes que conocerlo para poder criticarlo, para poder, es que esto está mal, porque eso no es así. Sí. Solo así, ¿no? Sí, digo, ahorita con lo que ha pasado en los últimos meses en Medio Oriente me he dado cuenta que mucha gente no sabe de lo que habla y se deja ir por los extremos. No quiero decir que soy un experto, pero me he dado cuenta que lejos de ayudar, eso ha provocado más daño. Y creo que es algo que esta película también trata de combatir, ¿no? Nos da a entender que, pues a fin de cuentas, no se quería llegar a ese punto, pero también la terquedad a veces es mala. Digo, lo representan en la terquedad de Ramsés al no querer dejar ir a los judíos, pero también es como la terquedad de Moisés, ¿no? De seguir hacia adelante en una creencia, también es algo malo para él, porque es como de, ¿por qué estoy destruyendo algo magnífico que es es el reino de mi hermano, por así decirse? Magnífico o bello, pero se tiene que... Esas nociones de cambio drástico están presentes y pues sí está bien, ¿no? No, no pasa nada. Al final de cuentas, creo yo la película pues, nos puede dejar esta reflexión, tú lo has dicho de manera magistral, adéntrense, conozcan, pero también disfrútenlo. Yo, o sea, yo ya lo saben muchos de los que nos han visto, de los que nos han escuchado, yo siempre soy de, pues es que no hay cosa más pagana que yo, pero esta película a mí me gusta mucho precisamente por esto, porque hay fotografía, hay dibujos, hay escenas que te dices, que tú dices, wow, la verdad no había sentido una escena como las que nos muestra Moisés, en este caso la película, hasta Assassin's Creed, por ejemplo, cuando te muestran los grandes panoramas y te hacen Sí, las panoramas. Hasta ahí dije, wow, otra vez. sí, e incluso pues los videojuegos, digo, a ver si luego los analizamos. Hay uno que me gusta, el Odyssey, el Assassin's Creed Odyssey, el cómo Ah, representa claro. el mundo helénico es bastante genial. Hay un juego Origins de con el Wolf. egipcio. Ajá, o sea, por así decirse, el mundo antiguo es. Bueno, el arte de representar el pasado es bastante bueno. O sea, hay un juego que me gusta mucho, saliéndonos un poco, Wolfenstein, pero el Oddblood, donde está en el castillo de Wolfenstein. Mm,
Algo que me gusta de ese juego es el diseño artístico en la forma en que representan un pueblo alemán medieval. O bueno, ¿cómo sería un pueblo alemán medieval? Y a mí de eso me atrapó para estudiar un poco la cultura medieval. Igual aquí, ah, creo que hay gente que incluso por esta película empezó a estudiar al antiguo Egipto porque o sea, está bien representado. O sea, la forma en que representan esa magnicidad, las pirámides, los templos, Los los alimentos representan. incluso. Ajá, o sea, los representan bastante bien, o sea, no es como tal de que, son los templos egipcios, o sea, ponle un montón de jeroglíficos y ya. No, o sea, es representarlos fielmente. ¿Qué otra película lo ha hecho? Bueno, Incluso Indiana. como los van construyendo, ¿no? Y como les van Ajá, colocando los propios jeroglíficos, es un proceso bonito ajá, de ver. exacto, o sea, no solo es la cultura, no solo se representa la cultura hebrea, sino también la egipcia, o sea, como tú dices, hay una parte donde están en el Nilo, en el río, en el Nilo, y ahí te das cuenta el por qué, o sea, si te das cuenta, cuando Moisés se aleja del Nilo, ya no hay nada. O sea, literal es como esas películas de, ay, me exiliaron y salgo de la ciudad y no hay nada. Y es así, porque así eran las ciudades egipcias, o sea, estaban en torno al Nilo, así como por ejemplo los fenicios estaban en torno al Mediterráneo porque era su eje de su ruta comercial. Aquí es igual, el Nilo es base para la cultura egipcia, para los hebreos es lo mismo. O sea, para ellos su lugar está en Israel porque ahí nació Abraham y ahí están pues digamos nuestros vestigios. Para nosotros los mexicanos, en nuestro eje, para México, no para la época colonial los aztecas, no, para México, el eje está en Ciudad de México. A partir de ahí, ya todo se reparte. Igual en Rusia, o sea, si analizan la cultura de cada país, van a encontrar diferentes nodos centrales. O sea, y en este caso, para los hebreos, para los cristianos y para los musulmanes, Moisés es un eje central en todo esto, porque a partir de ahí va a surgir todo lo que pasó después. Así es, no hay mejor forma de unirnos que con estas historias en común. Ujú. Creo que es lo que hemos repetido en el programa y que pues, yo diría que es lo mejor que nos podemos llevar de esta película y de este programa, ¿no? Porque pues al final de cuentas ya como película tuvo varias nominaciones a los Óscares, tuvo muy buena participación audiovisual, tuvo incluso a gente estudiosa de la Biblia, del Corán, del Torá, que participaron en la creación de estos. Fue Sí, intercultural, no fue nada más, ah, sí, tú que eres judío y te sabes la historia, ven, no, no, de sí, verdad, se rodearon de varias cosas. sí, 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 o sea, no es como tal, o sea, al hacer una historia bíblica no solo te puedes basar en la historia, en la Biblia, porque está sesgada a un punto de vista religioso. Entonces, para entender el contexto tienes que analizar todo lo que hay a su alrededor, no solo lo que te dice el libro. Porque si analizamos la historia de Jesús podemos decir, no, pues los judíos son malos porque lo mataron, pero o sea, en verdad era así, o por qué Roma está en Jerusalén y por qué los judíos tratan de mantenerse al mar, no provocar a los romanos. Ya cuando estudias ese contexto te das cuenta, porque había una guerra antes, los romanos conquistaron Jerusalén, después de la muerte de Jesús, creo que fueron 30, 40 años después de su muerte, los romanos vuelven a la carga y, oh sorpresa, destruyen el templo de Salomón. Entonces ahí te da a entender el por qué los judíos están tratando de evitar problemas con los romanos. Entonces, no es una visión de túnel, es más amplio. Así es, las cosas que nos han llevado a entendernos. Yo cerraría con eso, ¿no, Samu? Para mí, entendernos más allá de una religión es entendernos como seres humanos y que la Ujú. película logra plasmar muy bien. Porque aunque la historia bíblica nunca mencionó que Ramsés fuera hermano de Moisés o que jamás se mencionó que realmente el nombre del faraón fuera Ramsés, todo eso es como agregado a la historia, Sí. pero ya para nosotros ha sido tan común o tan coloquial conocer eso que decimos, ah, pues sí, es Ramsés y Ramsés y Ramsés. Ajá.
solo podemos acercarnos a eso, ¿no? A tratar de compararlo con la historia real y decir, bueno, pues puede que sí, ¿no? Por aquí fue lo que decíamos al inicio, bueno, lo que les decía al inicio, Sí. posiblemente de por ahí salió. Ujú, exacto, entonces, pues véanla, y más en estas fechas, véanlas con sus familiares, con sus abuelitos católicos. Una Este, palomeada está bien con esta película. ajá, y pues nada, digo, bueno, un anuncio, va a haber también programas en YouTube, van a ser un poco unos especiales exclusivos de allá de YouTube, que no vamos a subir aquí en Facebook, van a ser exclusivos de allá. Digo, también estos programas de Facebook igual se van a subir a YouTube, pero pues van a estar aquí, la primicia va a estar aquí en Facebook. Y pues si quieren ir a verlos, pues vayan a verlos. Así por si se quedan picados con análisis históricos, pues allá va a haber más películas. Y pues recuérdame cuál vamos a ver la semana próxima, porque a mí ya se me olvidó. Pues mira, antes de irme a la de la semana próxima, decirles que en cuanto a estos programas especiales, va a estar saliendo en uno de estos días, eso sí, no les vamos a decir cuándo, para que estén atentos al canal de YouTube. Va a salir el análisis que hicimos de Rambo, porque, vaya Ujú. plática que nos aventamos con esa película, Sí, tienen que es ir a una ver película muy todo lo que buena. sacamos. Y es un clásico, pero pues pues espérenla, no les vamos a decir cuándo, porque justamente es sorpresa y pues para diversificarnos un poco. Lo mismo igual, si quieren estar en una película o en algún análisis, díganos y nosotros ya hacemos el papeleo Recibirlos. para poder recibirlos. Digo, ahorita se me ocurre, he estado viendo el precio de la historia, a ver si luego analizamos unos capítulos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El precio Pues de la mira, historia, la pero... próxima semana nos toca Titanic. Entonces, Ah, de que va a haber alguien que quiera hablar del Titanic, ah, jálense, cáiganle, ¿no? Mándenos mensajito porque si se va a tienen poner novia, bueno. díganle. Si quieren lucirse con su novio aunque odien Titanic, vengan para que se parezcan inteligentes. Así Porque es. sí, digo, Por ahí va a haber Titanic... una invitada para Titanic, entonces Sí. todavía hay lugar para que vengan a platicar Sí, con hay nosotros, lugar, conocemos digo... más. Nos gusta o no, es un ícono. Yo digo que fue el ícono romántico de los noventas porque el ícono bélico fue Salvar al Soldado Ryan. Lástima que salieron con un año de diferencia, pero yo me hubiera gustado ver esa pelea entre Salvar al Soldado Ryan y Titanic, porque pues para mí la guerra vende y también Titanic, digo, es buena historia, ya analizándolo fríamente, ya sin ponernos románticos y ni antiamor, es una película muy buena. Entonces pues vamos a verla la próxima semana. Así es, pues ya nos estaremos viendo la próxima semana, Samu. Pues muchas gracias por la Igual plática, tú. gracias a los que nos siguieron. Ya saben, dejen su like, suscríbanse a YouTube, los que andan acá en YouTube, los que andan en Facebook, sigan la página, compártanlo y nos estamos viendo, ¿va, Samu? Sí, va. Pues cuídense. Va, la próxima semana. Bye. Bye.